Glorifico el nombre del Señor y le doy gracias por la oportunidad que me ha dado de poder traer de su palabra en esta mañana. Y qué bueno es Dios cuando nos visita y nos da una palabra de aliento para nuestra vida espiritual. Amén. Y como buenos hijos de Dios, compartirla unos con los otros. Hoy traigo una enseñanza que es una gran bendición para mi vida espiritual. Pero quiero compartirla con todos ustedes. Y lleva por título: En el desierto, Dios hace brotar agua para ti. Amén. Gloria a Dios. Leímos la base, ¿verdad? La base bíblica, donde hablaba el mismo Jesús. Medio de una fiesta se levantó y clamó y dijo esas palabras que son una gran bendición. Y hermanos, esto es una gran realidad, lo que dijo Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán por su vientre. Mientras que estamos en el mundo de pecado, nosotros vivimos con una sed eterna. ¿Por qué? Porque nunca conseguimos la solución a nuestro problema. Porque nunca tenemos no hemos salido de un problema cuando llega otro. Y ahí es donde aparece el Señor. En ese desierto árido de mucho calor o como de mucho frío, aparece el Señor como agua para saciar nuestro ser. Y quiero comenzar haciendo el llamado, porque hay muchos aquí que aún no han aceptado a Jesucristo, o no es que no lo han aceptado, no han dado el paso a tomar de ese vaso, de esa agua. Cuenta la palabra de Dios que un hombre comenzó a leer la palabra, empezó a leer los sufrimientos del Mesías. Y mientras que leía los sufrimientos del Mesías, Dios indicó al siervo de Dios que se acercara a él y le pregunta: ¿entiendes? Y él, trastornado, porque hay muchas cosas que si leemos los sufrimientos del Mesías, nos encontramos que hay cosas que dice como: oveja fue llevado al matadero, trasquilado, y a veces decimos, pero si es el Mesías, es el Redentor. Confundido aún, el varón de Dios le explica, como nosotros en esta mañana decimos, y como se está predicando en muchos países, que Cristo es la solución a nuestros problemas. Le explica, ¿y qué fue la decisión que tomó este hombre? ¿Qué impide? Ahí hay agua, quiero bautizarme. ¿Qué quería decir este hombre con esa respuesta? Yo quiero tomar de esa agua. Yo quiero esa agua que está brotando para mí, tomarla en ese día sin importar nada, sin pensar en el mañana, sin pensar en las situaciones o lo que tengo que dejar, porque yo necesito saciar esa sed. Porque Dios hace brotar agua para ti y para mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ubicarnos en el libro de Éxodo, capítulo 17. Vamos a buscar el libro de Éxodo. Éxodo 17. Y ahí vamos a dialogar esta enseñanza del día de hoy. Vamos a ubicarnos. Cuando todos ya están ubicados, dicen amén. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 17. Vamos a ir leyendo y a ir explicando un poco lo que es la palabra de Dios. Así, los que no tienen todavía Biblia, para que compartan, ¿verdad? Hermano Yenso, tenga mi Biblia. Gloria a Dios. Libro de Éxodo.
capítulo 17. Libro de Éxodo, capítulo 17, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos y dice: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová, y se asentaron en el campo de Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Vamos a hacer un alto ahí, vamos a hacer un paréntesis. El pueblo de Dios, es decir, usted y yo, muchas veces salimos a la batalla, salimos al diario vivir a la cual nos ha llamado el Señor. Y muchas veces cuando nos encontramos en ciertos lugares, o donde nos asentamos, o donde vamos a llevar esa palabra de aliento a las almas que tanto lo necesitan, muchas veces nos encontramos que hay mucho calor. Y como hablaba en el testimonio, nos enfocamos en el calor. Amén. Y a veces no encontramos, es tanto porque nos enfocamos tanto en el calor, en el problema o en la situación que se presenta en el momento, que no hallamos agua para beber. Amén. Seguimos leyendo. Dice: y atercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué atercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, y nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Volvemos a hacer otra paréntesis, otra parada. Muchas veces, como hablaba, ¿verdad?, nos enfocamos en el problema. Es que tengo un problemita, la situación está en que mi dinero, sí, perdí dinero, o es que la situación, la crisis del país, ya con lo que yo compraba hace 2 meses, un pollo, ahora no me alcanza ni para medio pollo, y tengo una familia que mantener. Y a veces tenemos en nuestras reservas solo arroz y algunos granos, pero nosotros nos enfocamos en que necesitamos ponerle un pollo, una carne o algo encima de ese arroz y a esos granos, y no glorificamos el nombre del Señor, y nos empezamos a acordar del pasado. Nos comenzamos a acordar que cuando estábamos en el pasado estábamos mucho mejor que ahora, que estamos siguiendo al Señor, que estamos sirviendo a Cristo y a su gloria. Amén. Cuando estamos en ese desierto nos sentimos agobiados y queremos nosotros tomar decisiones a nuestro propio criterio. Y no sabemos que es necesario que nosotros confiemos en el Señor, porque Él ha dicho en su palabra: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Cuando tomamos agua, que tenemos mucha sed y tomamos agua, ¿qué pasa? Descansamos. Amén. Y sentimos esa qué dicha tomar un poco de agua y refrescar el corazón, refrescar el estómago y el cuerpo y todo. Amén. Amén, gloria a Dios. Y es una bendición. Y el Señor ha dicho que cuando tengamos sed, vayamos ante el Padre, porque Él hará brotar agua para nosotros, para que nosotros no tengamos sed, para que nosotros no murmuremos y vayamos el recuerdo al pasado, porque tenemos un poderoso gigante que está a nuestra disposición y se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a culminar a leer. Esto es,
¿Quedamos? Dice aquí el 4, ya. Vean lo que hace el líder. Preocupado. Vean esto. Dice aquí, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río y ve. Dice el 6, he aquí, yo estoy delante de ti allí, sobre la peña en Horeb. Y herirás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Que el Señor nos bendiga por su palabra. Qué bendición, ¿verdad? Dios dio la salida, dio la solución. ¿Había necesidad de que ellos sacaran un recuerdo pasado? No había la necesidad. Solo había que clamar al Señor. Solo había que pedir al Señor para que diera esta agua bendita. A veces nosotros somos tan injustos, hermanos, que nosotros decidimos en nuestra propia condición, en nuestra manera de pensar, porque somos de libre albedrío y tomamos decisiones apresuradas sin consultarlas con el Señor. Y nosotros lo que no vemos adecuado a nuestros ojos, le decimos no. Y no entendemos que todo obra por la gracia del Señor. Estaban pasando por pruebas, estaban pasando por dificultades, pero ahí estaba el Señor, porque ellos estaban obedeciendo al llamado de Jehová de los ejércitos. Pero a veces nosotros que estamos atendiendo y vamos a la batalla y a la guerra y decir, no, yo voy a predicarle a estos jóvenes y les voy a hablar de la palabra y los reúno, pero cuando llega el momento y cuando alguno se dispersa, sentimos que, oye, no, es que esto no era, no sé, ¿qué pasa? ¿Por qué se están yendo? Y a veces uno se desespera y se desalienta, pero ¿por qué? Si el Señor está con nosotros, si Él es el que ahí en medio del desierto hará brotar agua de vida para cada uno de nosotros. Por eso debemos seguir luchando y no permitir que el enemigo ataque nuestra vida y nos desaliente, de tal forma de que no podamos seguir trabajando para Jesús. Es necesario que lo que hagamos de hecho, de palabra, sea para servir a nuestro Señor, porque Él es el que hace brotar agua de vida para cada uno de nosotros. Amén. La palabra de Dios nos cuenta que había un hombre, la cual había nacido con problemas en la pierna. Y este hombre, el pueblo de Dios en los tiempos antiguos había un estanque, la cual cierto tiempo bajaba el ángel de Jehová y removía las aguas. Y cuando él removía las aguas, la gente estaba ahí. Había mucha gente apostada a ese tanque. No salía de ahí. Siempre estaba pendiente porque en cualquier momento bajaba el ángel. Y se tiraban y se eran sanados. Yo me imagino esto era que tenían que sanarse. Y esto era rápido. 38 años tenía el hombre. A veces nos da una gripe y nosotros nos sentimos que nos estamos agobiando, que no podemos más. Imagínate cuando nos dio la chikungunya. Qué dolores tan fuertes en las articulaciones. Y nosotros sentíamos, yo lloraba. Y yo ahí estaba enfocado. Yo mandé a llamar al pastor 2 veces. Porque yo sentía la sofocación, lo caliente, era terrible. Y yo sentía que los huesos no podía. Y después entonces caminaba así. Y no podía, me sentía mal. El hermano Abelki quedó arrengado como un poco de meses. Y eso preocupaba a nuestra vida, a veces nosotros. Y era algo
Este hombre tenía 38 años que no podía caminar, 38 años con la esperanza de poder saltar, pero no podía, porque no encontraba a alguien. Yo me imagino que el que lo traía también venía con una pata chueca y cuando veía decía, no, yo lanzo a este, pierdo, mejor me lanzo yo. ¿Por qué pasa? A veces nosotros estamos pendientes de nosotros mismos y no del prójimo. A veces nosotros estamos por nuestros, es decir, primero yo y después, bueno, vamos para los demás. Y yo imagino que 38 años, miles de personas llevándolo, pero también estaban enfermos. Tenían una mano chueca, tenían algo, tenían. Le estaban haciendo el favor de llevarlo, pero cuando llegaba el momento se lanzaban y no lo lanzaban a él. Pero nunca es tarde, dice un dicho, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿eh? En ese momento llegó el agua de vida a ese hombre. En ese momento, en ese desierto de 38 años, rodando y rodando, en esa preocupación le llega Jesús y se le para al lado y le dice, ¿quieres caminar? Imagínense, cualquiera, yo me imagino, ¿verdad? Cualquiera la podía mirar así con los ojos y revirar los ojos. ¿Qué piensa este que me va a hacer esta pregunta a mí? Pero el hombre en ese momento, lleno de esperanza, confiado en la bendición de Dios, porque él tenía fe de que al llegar a poder algún día caer en el estanque y poder levantarse, y dice, yo quiero. Y del Señor le dice, levántate y anda. El Señor en esta hora nos dice a nosotros, hermanos, que no importa el desierto donde estemos caminando, no importa la preocupación que estemos pasando, no importa los retos que se nos estén presentando en el camino, porque Él hará brotar agua de vida eterna para nosotros. Y es necesario de que tomemos de esa agua, la cual brotará de nuestro vientre, y así podrá nosotros tener la bendición de Dios y la victoria en nuestras manos. Amén. Ya para culminar, tratando de ser breve, amén. Había una mujer, tenía dinero, porque por lo que se registra, nos hace pensar, ¿verdad? Como dice mi pastor, me hace pensar, ¿verdad? Que tenía dinero esta mujer. Pero esta mujer estaba padeciendo un flujo de sangre. Es decir, vamos a hablar un poquito más de criollo. Le vino el periodo un día y no se le fue más. Y uno puede decir, bueno, pero esta mujer se murió porque si tenía que haberse muerto el primer año, tenía que haber muerto. Porque imagínense una persona desangrándose diariamente. Y hermanos, esta mujer con esta enfermedad ya había hecho de todo. Había ido al médico. Me imagino que seguro se encontró con una vecina que rezaba y se fue y se rezó. Y encontró y fue, mire, usted no sabe, la Biblia no lo registra, pero dice que hizo de todo para poder buscar la solución a ese problema. Pero no miró hacia arriba. No llegó ese momento, en esa aflicción, pensó siempre resolver el problema a ella, hasta que ya no había más recursos. Cuando ya no había más recursos, ahí pasaba Jesús. Jesús pasaba por el camino y llega esa chispa a su mente. Hermano, si usted todavía ya ha gastado todos sus recursos, que hoy se le prenda la chispa a usted para ir en tocar el manto de Jesús. Porque Él está ahí para que en ese desierto, la cual estaba pasando esa mujer, que ya no tenía recursos, ya no tenía solución, no tenía problemas, es decir, los problemas más bien crecían, pero no había una esperanza. Ella fue hasta donde estaba esa roca que brotaba agua de vida eterna y fue sana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y tú y yo que estemos pasando por circunstancias difíciles, recordemos siempre que Dios está ahí disponible para cada uno de nosotros y que vendrán días difíciles, vienen pruebas y dificultades,
Pero el Señor es con nosotros cuando nos esforzamos y estamos dispuestos a beber de esa agua de vida eterna. Que no importa cuando venga el desaliento, ore, mi hermano. Ayunemos y oremos, porque hemos visto la gloria de Dios cuando oramos juntos como hermanos. Mantengamos la unidad de nuestra iglesia. Mantengámonos trabajando por Cristo y por su iglesia. Llevemos el mensaje de salvación a las almas que tanto lo necesitan. Es necesario que nosotros vayamos a la batalla, no importa el desierto donde tengamos que estar, porque el Señor hará que brote agua de vida para ti y para mí. Que el Señor te bendiga.